Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que es la teoría de Piaget y sus aplicaciones educativas en lo que es un poco la parte de la educación en México. Y bueno, a mí es como muy importante comenzar hablando un poquito sobre el autor del cual vamos a estudiar un poco la teoría. Y bueno, Piaget fue un psicólogo, un biólogo y también un epistemólogo suizo que desarrolló toda su tesis en torno al estudio del desarrollo psicológico en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Como que él viene surgiendo lo que conocemos como lo que ahora llamamos la teoría del aprendizaje de Piaget. Y bueno, finalmente Piaget es uno de los teóricos pues más conocidos dentro de la parte de la psicología y más como en la parte educativa y sobre todo con el enfoque constructivista. Su enfoque, su teoría tiene pues relación con las teorías del aprendizaje de autores como Vygotsky o como Ausubel. Bueno, realmente lo que viene a aportar sí trae cierta contribución muy novedosa, muy buena a lo que es toda la parte del aprendizaje. Jean Piaget pues finalmente se doctoró en biología en la universidad donde él también estudió, en Suiza, y a partir de 1919 pues dirige todos sus trabajos en instituciones psicológicas de Zurich y de París. Fue como desarrollando más la parte de la naturaleza de sus teorías. Y bueno, Piaget centraba el aspecto de que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no solamente tiene que estar enfocado en una sola área, también tiene que potencializar la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte social, porque al final de cuentas Piaget considera que estos tres aspectos eran fundamentales para lograr lo que es el aprendizaje. Y solo él sostenía que había tres factores que podían determinar el desarrollo del aprendizaje y de la inteligencia. Primero, el factor biológico, el parte como de la herencia. Las tendencias, por ejemplo, del niño a explorar, a investigar, a preguntar, la parte de la curiosidad, era también un aspecto que consideraba de máxima importancia para el desarrollo de la inteligencia. Y sobre todo, pues todo el estímulo y las experiencias sociales que rodean al niño. Que el niño que no es como estimula a través del ambiente, pues realmente la parte de la inteligencia, según Piaget, no se va a desarrollar en su potencialidad. Entonces es que mucho tiene que ver también con la parte constructivista, que es como la influencia del ambiente. En cuanto a conceptos básicos que rodean lo que es la teoría del aprendizaje de Piaget, pues a partir de lo que él concibe como inteligencia. Ya les decía que la inteligencia era toda aquella conducta que se presenta y que viene como una parte de la adaptación o de una readaptación. La inteligencia pues resultaba de un proceso de adaptación que se verifica permanentemente entre el individuo y su ambiente social cultural. Este implicaba dos procesos imparables y simultáneos que son muy característicos de esta teoría, que tiene que ver con la asimilación y la acomodación. Estos son conceptos que para aquellas personas que están como muy relacionadas en la parte educativa, pues son conceptos muy conocidos, muy importantes y que comprobamos en el día al día con la observación con nuestros alumnos. ¿Qué diferencia hay entre la asimilación y la acomodación? Pues primeramente la asimilación es esa parte donde interactúa e interviene en su entorno, lo que le permite integrarse a él y conocerlo mediante un mecanismo. Es decir, son todos los aprendizajes que va recibiendo el niño y que, bueno, él de una manera u otra lo va asimilando y lo va pensando que, bueno, ya hablaba de que era como el formar estos esquemas. Y la acomodación es como esta continua transformación interna del sujeto, ya que cada una de sus experiencias con el medio consigo mismo implica una modificación de las estructuras mentales y comportamentales preexistentes. Por ejemplo, un claro ejemplo sería de asimilación por la concepción que un niño puede tener de familia, que es el papá, la mamá, hijo o hijos, ¿no? Eso sería un concepto muy básico de lo que es familia para un niño, y ahí es donde entra como el concepto de asimilación. El concepto de acomodación con este ejemplo tendría que relacionarse suponiendo que este niño crece y entre los 11 y los 12 años sus papás se divorcian y entonces la mamá se vuelve a casar por una vez y tiene más hijos y el papá vive en otra casa y demás.
esta sería una acomodación, una reasimilación, vaya, de lo que sería el concepto de familia. El niño entendería por la edad y la etapa del desarrollo en la que se encuentra que, bueno, el concepto de familia puede ser mamá, papá e hijos, y que esa fue su primera familia, pero que las situaciones o las circunstancias, el concepto se hizo más abstracto, más amplio, y entonces se involucra, sí, mi familia que inicialmente tenía, lo que llamamos familia de origen, la familia reconstruida, que es, bueno, mi mamá se volvió a casar y tuvo más hijos, y mi papá pues sí en otro lado, ¿no? Ese sería un ejemplo de acomodación. La asimilación es el primer concepto que se tiene, lo primero que se adquiere, y la acomodación es cómo vamos reasimilando o reacomodando los conceptos, y cada vez se van haciendo como de manera más compleja, porque no, finalmente el individuo va desarrollándose y va teniendo mayores habilidades para tener un pensamiento más estructurado. Y bueno, yo les mencionaba lo que es el concepto también de esquema, que bueno, los esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que con el tiempo llegan a convertirse en operaciones mentales. Es como una que aprende a manejar por primera vez, ¿no? En coche estándar. Recientemente, la persona tiene que estar repasando los movimientos de la palanca de un vehículo estándar para poder recordar en dónde va la primera, en dónde va la segunda, cómo meto la tercera, cómo meto la reversa y cómo me voy regresando, bajando de velocidad, ¿no? Cuando meto un clutch, cuando meto un freno. Vamos de manera muy consciente, pero con el paso del tiempo vamos haciendo esquemas, y entonces toda la parte de la asimilación ya es un pensamiento más complejo, y entonces el ser humano o la persona va teniendo como la capacidad, por ejemplo, del manejo ya de manera movida, y entonces ya no necesita tener tan presente como ese concepto de velocidad. Una nadar en un inicio tiene que estar como muy consciente o muy presente en lo que hace, con los movimientos, con su explicación y la respiración, y ya conforme lo va aprendiendo, lo va asimilando y lo va acomodando, su tema se va haciendo más complejo, y entonces él ya no necesita prestar atención a lo porque ya lo hace de manera que lo haga, ¿de acuerdo? Estructura es el conjunto de respuestas que ha adquirido del exterior, y es como esta parte de la integración de los esquemas. Atención es como el atributo que caracteriza a la inteligencia y se forma por las etapas de conocimiento que conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. La atención mucho tiene que ver con la parte de la etapa del desarrollo en la cual se encuentran los niños o las personas, que a mayor edad vamos teniendo etapas y pensamientos e inteligencia un poco más complejas. Y la atención es este atributo también de inteligencia, pero que es adquirida por asimilación, mediante la cual se adquiere más información o nueva información, y por la acomodación la cual se van ajustando como esta información. Yo creo que seríamos como la parte de la inteligencia, emitidos como con un archivero, ¿no? Los archiveros, pues finalmente, bueno, tienen sus cajones, que son como la parte de los esquemas, que nos dice dónde ir cada cosa. Cada cajón, pues vamos metiendo como separes para tener la información más acomodada y saber que ante un tema determinado o una circunstancia, pues me voy directamente al apartado que tengo. Esas son como las estructuras y la organización que la inteligencia tiene que tener para poder rescatar aquí información. No vi ya de manera específica, toda la teoría del aprendizaje de Piaget se centraba también en conceptos muy importantes, que es la división del desarrollo cognitivo, y el de 4 etapas por las cuales vamos pasando y vamos cambiando también y rezando y haciendo más compleja la parte del pensamiento. Las etapas que Piaget hablaba y estructuraba era la sensoriomotora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada tiene una característica muy particular, que es como ir del pensamiento muy simple a un pensamiento cada vez más complejo y más estructurado, ¿no? La parte sensoriomotora él la dividiría más o menos entre los 0 años, entre los meses, y los años del niño, y esa va a ser uso como de esta parte de la imitación, de la memoria del pensamiento. Empieza a conocer que los objetos no solamente existen cuando los ve, sino que es capaz de dejar de ver a una mamá o a un papá, y él sabe que su papá sigue existiendo, pero que bueno, finalmente están en casa y él tiene que ir a la escuela. Por eso es tan complicado para los niños tener esta parte de adaptación escolar, porque ellos están aprendiendo a vivir esta separación de los padres. Y por ahí viene la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. Bueno, si nos pasamos este caso a la primaria en los niños, y entonces
Se oye gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar en forma más simbólica. Es capaz de pensar lógicamente en acciones unidireccionales. La verdad es difícil considerar el punto de vista de otras personas. Es cuando generalmente los niños son egocéntricos como por naturaleza, ¿no? Que realmente tienen como esa tendencia a jugar solitos, a no compartir, a costarles trabajo como la parte de la postergación o de esperar turnos dentro de la escuela del grupo. ¿Por qué? Porque es una característica que ellos apenas están aprendiendo a tener, la están desarrollando. Luego viene lo que son las operaciones concretas, que son de los 7 a los 11 años. Y en esta etapa es donde el niño es capaz de resolver problemas de manera ya más concreta y de una manera también más lógica. Ya tienen como el pensamiento más abstracto. Entiende la conservación y es capaz de clasificar y establecer series entendidas también el concepto de reversibilidad. En esta etapa es donde los niños empiezan a concebir algunas definiciones de cosas que no las ven, saben que existen, saben cómo se sienten, cómo se experimentan, como las emociones o los sentimientos. La ley de la conservación habla como la parte de los objetos, ¿no? Si le damos a un niño una plastilina, pues el niño va a entender que, bueno, es la plastilina en su totalidad. Y si le cambiamos la forma a la plastilina y le hacemos una bola redonda, pues el niño tendrá que entender que lo que antes era rectangular y ahora es redondo sigue siendo la misma cantidad de plastilina, solo que por forma puede verse menor o de mayor, no de mayor volumen. Realmente el contenido es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar es la agua, ¿no? El litro de agua lo ponemos en una jarra ovalada, y a lo mejor nos hace creer que esta jarra ovalada pues, tiene más agua, menor agua, perdón, a diferencia de que si yo lo pusiera en una jarra de 5 centímetros de ancho, sería una jarra muy alta. Y no por alta quiere decir que tiene más litros, sigue siendo los mismos litros, pero en un contenedor de diferente forma, pero el contenido sigue siendo el litro, ¿de acuerdo? Y en la cuestión de las operaciones formales, que es la última etapa de la cual la Piaget abarca los 11 años hasta la edad adulta. En esta etapa es donde está como la capacidad de resolver problemas y además más abstracta y más lógica, que los pensamientos se hacen más científicos y desarrollan un interés por temas más como la arte social y de identidad. Es donde se desarrolla más la habilidad social, la habilidad de compartir, la parte de la sociabilidad. Y ahí hablaba de diferentes tipos de conocimientos, los cuales él los clasifica en 3 aspectos. El primero es el físico, que habla de esta capacidad del niño para manipular los objetos, para conocerlos y sobre todo una vez que los conoce, los toca, los mueve, los siente, poder pasar a una definición de este concepto a través de lo que vio, olió, sintió, tocó y bueno, pudo también saborear. Se van desarrollándose los conceptos a lo mejor de peso, talla, volumen, color, textura, forma, etcétera, ¿no? A partir del pensamiento físico es donde vamos desarrollando estas habilidades. El pensamiento lógico-matemático habla mucho como de la cuestión de la clasificación y la seriación y donde finalmente se va a dar la concepción de número. En clasificación evidentemente pues va de menor a mayor, ¿no? Una clasificación de alineamiento sería separar por categorías, manzanas, peras, plátanos, ¿no? Todas las frutas y todas las verduras. La parte del objeto colectivo es donde va a ir dividiendo de una manera diferente lo que es, por ejemplo, las manzanas. Las podemos separar en manzanas rojas, manzanas verdes y manzanas amarillas. Entonces, la clasificación ya se va haciendo cada vez más detallada. Y las puedes clasificando por objetos complejos o una colección no figural, en donde ya considera la forma, el tamaño, el peso, y para hacer subclasificaciones de este objeto.
y la aseriación, que es la transitividad y la reversibilidad, que es esta capacidad de identificar a través de nuestra aseriación a lo mejor, por ejemplo, los números, que es un orden ascendente o descendente y de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4, o sea, la secuencia pues numérica, ¿no? Eso tiene con la parte de la transitividad y la reversibilidad y que nos va a dar finalmente una concepción de número. Y la otra parte de tipo de inteligencia es la social, la cual Piaget la dividía en dos aspectos, la convencional y la no convencional. Convencional incluía todas aquellas como reglas de convivencia, en donde, bueno, sabemos que, por ejemplo, levantar la mano para ser estudiado, informarte para esperar turno, o pedir tu turno para, tu papelito de turno para ser atendido, o saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa es la parte como desarrollo convencional social. Y el no convencional se relaciona como con la parte interna, con la parte de las emociones, con la parte del desarrollo de los valores. Eso, pues realmente, aunque no es observable, es un desarrollo social que hay que considerar y por eso es que se le llama no convencional. Pues, finalmente, de los tres tipos de conocimientos o de inteligencias que Piaget señala, él partía que a través del conocimiento lógico matemático podemos desarrollar por añadidura el conocimiento físico y el conocimiento social. Y finalmente, las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la concepción constructivista del aprendizaje. Y le citaba algunos principios generales del pensamiento relacionados con el aprendizaje, los cuales eran que, bueno, los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, también a partir de actividades del alumno. Esto, que el alumno sea un niño activo dentro del aula, donde empieza a concebirse como facilitador al docente. Los colegios no se deben de concebir como un fin, sino como un instrumento al servicio del desarrollo evolutivo natural. Quiere decir que tenemos que dejar de lado la parte de la teoría del aprendizaje de Piaget, la cuestión de la memorización. Para los alumnos, el aprendizaje, no aprender o mostrar que lo aprenden en las competencias que les vamos a desarrollar y sobre todo en cómo van solucionando los problemas del día a día con todo lo que rodea su contexto. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de descubrimiento, que era lo que yo les comentaba al inicio. El niño debe de ser curioso, debe de explorar, debe de conocer, debe de manipular para llegar al conocimiento. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. Generalmente Piaget citaba de que realmente el conocimiento del aprendizaje son estos esquemas o estas estructuras mentales y que, bueno, finalmente lo vamos a demostrar con ciertas conductas, pero que en definitiva el aprendizaje se podría llevar de una manera observable o considerar que realmente el aprendizaje solamente era lo que la persona mostraba con que podíamos ver. El aprendizaje depende del nivel del desarrollo del sujeto, que era la parte de los estímulos que recibe. El aprendizaje es un proceso de organización cognitiva, haciendo alusión a que es un desarrollo interno, no externo, no solamente la parte social, no solamente las planas, no solamente la participación, sino que la parte de la argumentación, del pensamiento, de la crítica, de todo esto es lo que incluye una reorganización cognitiva. En el aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones cognitivas. Esto tiene que ver con la parte de la acomodación que vamos teniendo. No puede haber una asimilación y una acomodación si en este interno hay como esta parte de dificultades o de conflictos. A final de cuentas, el modificar los esquemas también nos trae un conflicto, que es una nueva concepción de algo. Legal, que va a favorecer totalmente el aprendizaje, es un principio básico y fundamental de la teoría de Piaget. Supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución de problemas y que impulsa el aprendizaje. Quiere decir que el alumno tiene que estar totalmente activo, debe de manipular, debe de experimentar y llevarlo a su contexto, que es el aprendizaje situado. Las experiencias del aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento. Entonces, que para la parte de las competencias de la teoría del aprendizaje de Piaget, el maestro pasa a un segundo plano donde es menos activo y donde entre ellos mismos tienen que formar su conocimiento, porque a la par es donde viene como parte constructiva. Ellos activamente explorar, manipular, investigar, hacer y no quedarse solamente con lo que el maestro puede transmitir. Y las implicaciones educativas de la teoría de Piaget se dividen en dos grandes grupos.
ellas serían propuestas pedagógicas, que tratan más relacionadamente con el bajo los proyectos en los cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño en el programa educativo, los métodos de enseñanza, las estrategias prácticas, entre otros. Esto quiere decir deben ser propuestas que están relacionadas como con la aplicación directamente con de la educación. Y las acciones psicopedagógicas se relacionan con ellos en los que los conceptos de la teoría se han formado o se han tomado como base para desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que una parte es la estrategia, los métodos que utilicemos, y la otra es los contenidos que se van desarrollando, las exigencias de la edad mental cronológica de los niños. Los programas con los cuales están trabajando los maestros, pues tienen mucho como esta parte, se tiene que tener o se tiene mucho la influencia de toda la parte del aprendizaje de ayer, porque nos habla mucho de educar por competencias, educar al niño lo que ven el día al día, que es lo que un teórico que era Ángel Elías citaba como el aprendizaje situado, ¿no? Y bueno, darle cuentas, hay una que a mí me parece como muy importante de Piaget y que nos habla pues de lo que es en general el todo de la teoría del aprendizaje. Y esto está como muy relacionado con la concepción de lo que realmente es la educación. Y te decía que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron, que mucho tiene que ver como con los conceptos que era la escuela vieja y ahora como esta escuela no tan ortodoxa, ¿no? Que realmente que la mayoría lo haga no es la normalidad, no es lo esperado, sino que cada alumno tiene ciertas características, ciertas particularidades que hace diferente y que a nosotros nos tiene que poner como en esta acción, en este movimiento para generar estrategias o ajustes curriculares diferentes, ¿no? Entonces, bueno, realmente el aprendizaje y la educación no es hacer cosas repetitivas, no es hacer cosas de manera monótona, sino que realmente nuestro cerebro tiene esta capacidad y hay que usar para crear y generar nuevas cosas. Al final de cuentas, estos son algunos de los conceptos más importantes de lo que es la teoría de Piaget y su relación con la parte educativa. Por ahí vi que Dulce te contaste. Voy a escucharme. Sí, sí escucho. Muy dulce. Ya te escucho muy bien. Bueno, por ahí vi que te conectaste ya un poquito a la clase. Sí, es que estaba calificando exámenes. No te preocupes, yo también entiendo que estamos bien apresurados ahorita ya ocasiones en puerta y con todo el trabajo, todo lo que da. Entonces, voy a compartir ahorita la presentación. La verdad es que traté como de ser muy puntual con los conceptos más representativos de lo que es la teoría de Piaget, de ejemplificarlo mucho con lo que es la práctica educativa, que bueno, ahí veo que ya muchos están como muy relacionados, para que pueda ser como apoyo a la hora de elaborar los trabajos que vengan y estén solicitando en plataforma. De lo que trataste de escuchar, ¿alguna duda, Dulce, que te haya surgido? Realmente ya había visto acerca de la teoría de Piaget, entonces creo que nada más fue así como afirmar las situaciones y ver la importancia de adecuarse, ¿no? A cada una de las capacidades, de las habilidades del niño, no censurar ni tampoco, pues, menos, ¿no? Así es como aprender a leer mucho a nuestros alumnos para ver qué tipo de ajustes tenemos que hacer o qué tipo de necesidades presentan, sobre todo pues el entender la diversidad que hoy en día se nos está presentando de manera más latente en las aulas. Así es. Con mucho gusto saber que vengo como a reafirmar algunas cuestiones que ya has visto y al final de cuentas ahorita te voy a compartir la presentación y cualquier duda de trabajos por la plataforma, mándame un mensaje y por ahí voy a estar en contacto con ustedes. Gracias. Así que estés bien.